La mujer finge que se marcha con el bebé para dar una lección a los Yaman. Fuleya sabe que no se ha ganado la confianza de su familia política a pesar de sus esfuerzos. Quien más le preocupa es Sermin, pues sabe que es como una serpiente esperando para atacar. Por eso, decide tenderle una trampa y dejarla en evidencia delante de su suegra y su marido. Una noche, va a casa de la mujer y le asegura que pretende huir a Estambul con su hijo. A la mañana siguiente, sale de la mansión cargada con una maleta. Tal y como esperaba, Sermin avisa a Demir, que corriendo se marcha al aeropuerto para detener a su esposa en su fuga. Cuando llega al lugar acompañado de su madre, no ve a su amada por ningún lado. Regresan a casa y es ahí cuando se llevan una gran sorpresa. Nia les llama por teléfono y les cuenta que Fuleya está en su hogar con Anan y les esperan para cenar. Yaman, enfadado, busca a su prima y la reprende por haber tratado de ensuciar el nombre de su mujer. No tenía intención de irse de aquí. Creí en ti y puse en duda su lealtad. La señora se percata de que le han tendido una trampa. Al día siguiente, regresa a Çukurova con buenas noticias. Ha conseguido firmar un trato con el importante ejecutivo. Ali lo recibe con honores y un gran abrazo. Nuevamente, le comunica a su ahijado lo orgulloso que está de él y de todo lo que está logrando. Cae la noche y todos los habitantes del pueblo llegan al club social para una subasta benéfica que ha organizado Unkar. Después de dar un discurso ante los presentes, procede a subastar varias piezas, entre las que está un cojín bordado a mano por su nuera. Demir ofrece una sustanciosa cantidad de dinero, pero cuando Yilmaz aparece en el evento, sorprende a todos. Lo compró por 5.000 liras, sentencia. Para el disgusto de Yaman, se queda con la pequeña almohada. Cuando regresan del festejo, Fuleya tiene un nuevo disgusto al enfrentarse con Gülten, quien ha vuelto a trabajar con ella. La mujer no perdona a la criada, que trata de disculparse, por no haberle entregado a su amado sus cartas cuando estaba en prisión. Por su parte, Sabat impide el divorcio a Sermin, pues no soporta más tiempo a su lado. Contrariada y totalmente desesperada por la situación, llama a Betul para que interceda por ella desde el extranjero, pero nada hace cambiar de opinión al médico. A quienes les va mucho mejor es a Sandiye y Gafur, que logran volver a la hacienda con la esperanza de recuperar su puesto de trabajo. Fadik también tiene otra oportunidad como empleada de la mansión, después de romperse un pie y no poder seguir labrando el campo. El actor turco finalizó Mi hogar, mi destino junto a Demet Özdemir el pasado mes de abril y actualmente graba Kusususu con Birce Kalay. İbrahim Çelikkol se ha convertido en uno de los actores turcos más solicitados del momento y, por eso, no deja de empalmar un trabajo con otro. Tras finalizar en abril Mi hogar, mi destino, que protagonizó junto a Demet Özdemir, el galán se embarcó enseguida en una nueva serie para Netflix al lado de Birce Kalay, con quien ya protagonizó Amor en blanco y negro, y ahora se ha sabido que será la nueva estrella de la exitosa y longeva Tierra Amarga, que ha comenzado a emitirse en España hace unas semanas. Protagonizada por Baide Persin, Tierra Amarga se estrenó en Turquía en 2018 y desde entonces no ha dejado de triunfar. Ahora se habla de una cuarta temporada en la que el protagonista, Murat Ünalp, ya no estaría pues se despidió al final de la tercera temporada, y en su lugar entraría İbrahim Çelikkol, en el papel de Hakan Gümüşoğlu, que vivirá una historia de amor con Fuleya, Hilal Altınbilek. En esta novela participan otros actores conocidos para el público español, como Esra Dermanzioğlu, Fatma Gül, o Furkan Palali, Habitación 309. ¿Qué trabajos ha hecho últimamente İbrahim Çelikkol? İbrahim Çelikkol, a quien conocimos en España como el delincuente Ferhat Aslan que se enamora de la médico Asli Sinar en Amor en blanco y negro, ha comenzado recientemente también las grabaciones de su nueva serie, Kusususu, El vuelo del pájaro, producida por Ay Yapım para Netflix y protagonizada por la que fue su pareja en aquella novela, Birce Kalay. La historia narra el conflicto de dos generaciones diferentes dentro de un canal de televisión. En abril de este mismo año, el actor finalizó las grabaciones de Mi hogar, mi destino, de donde salió de una manera algo inesperada y cuyos datos de audiencia ya no se recuperaron desde su marcha. El año pasado también protagonizó un ambicioso proyecto, una película turco-iraní sobre la figura histórica de Celalettin Muhammad-Veli, conocido como Rumi. En Mesti Aşk, intoxicado por el amor, Çelikkol interpreta al comandante Iskender, personaje que le supuso un gran trabajo de preparación y caracterización. El filme se encuentra todavía en proceso de postproducción, por lo que se espera que su estreno no tarde en llegar. Además, Çelikkol se encuentra en un inmejorable momento personal, tras haber sido padre de su primer hijo Ali, que tiene ahora 1 año y medio. El actor disfruta de una estable vida familiar junto al pequeño y su esposa, la arquitecta Mire Mutlu con quien se casó hace 3 años.
Adiós.